Muy bien, jóvenes. Entonces, si tenemos una magnitud y un ángulo, podemos conocer componentes X y Y. El teorema de Pitágoras me ayuda a conocer la magnitud y el ángulo en base del componente X y el componente Y. Pero, ¿qué pasa cuando solo conozco la magnitud y el ángulo y yo quiero conocer el componente X y el componente Y? Tengo que echar mano de estas identidades trigonométricas, donde me dice el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Es lo que me dice la identidad trigonométrica. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Muy bien. Entonces, en base a esta figura, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Podemos decir el coseno del ángulo a que es igual al cateto adyacente. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente en esta figura? X. Perfecto. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? En esta figura. F1, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿conozco el ángulo? Sí. ¿Conozco el valor de F1? Efectivamente. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? ¿X a qué es igual aquí? F1 por coseno. Efectivamente. A la magnitud de la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Entonces, conociendo la magnitud y el ángulo, puedo obtener el componente X. Precisamente de esta manera. Y echando mano de la segunda identidad trigonométrica que me dice que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Y es sobre F1, ¿no? Efectivamente. Es igual. Y Y sería por F1 por seno del ángulo. Muy bien. Por lo tanto, lo dijo correctamente su compañero. ¿Su nombre? Josué. José lo dijo correctamente. Y es igual a F1 por el seno del ángulo. Entonces, conociendo la magnitud y el ángulo, puedo calcular los componentes de X y de Y. Lo puedo descomponer de esta manera y de esta otra manera. Recuerden que en álgebra lineal esto se refería
a números complejos. Y esta es la conversión de coordenadas rectangulares a polares. ¿Por qué polares? Porque decimos que tenemos una magnitud en ángulo. Y esta es conversión de coordenada polar a rectangular. Y aquí es conversión de Polar a rectangular. Y esto también ustedes lo vieron en álgebra lineal en la unidad 1 de números complejos. Efectivamente. Y esto me es muy útil cuando yo voy a sumar fuerzas, ya sea coplanares o no coplanares. Se les considera coplanares porque todas las podemos poner en un mismo plano, precisamente. Entonces, ahora sí, si tengo yo mi marco de referencia, puedo sumar dos o más vectores de manera analítica. ¿Qué significa esto? Que puedo tener un vector fuerza 1, un vector fuerza 2, un vector fuerza 3, y puedo tener precisamente un vector fuerza 4. Algo muy interesante, jóvenes. No lo olviden. Si están en el primer plano, X y Y son positivos, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, el componente en X, el componente en Y, X y Y, son positivos. Si estamos en el plano número 2, en el X, aquí sería menos X y Y. El valor de X va a ser negativo y Y positivo. En este, tanto X como Y son negativos, y en este otro plano, X positivo y Y negativo. Otra cosa muy interesante. Esto es desde 0 grados hasta 90 grados. Y aquí es de 90 hasta 180 grados. Y aquí es de 180 grados a 270. 270 grados. Por lo tanto, el vector F1, el ángulo es mayor que 0 grados, mayor o igual que 0 grados, igual 90 grados. Y aquí el ángulo es mayor o igual que 90 grados, el ángulo θ, pero menor a 180 grados. Y aquí es mayor o igual a 180 grados el ángulo, pero menor que 270 grados. Y por último aquí es el ángulo va a ser mayor o igual a 270 grados y mayor o igual a 360 grados. ¿Ok? Esos puntos son muy interesantes a revisar. No olvidar de este tipo de situaciones y también no olvidar que aquí también es 0 grados
pi entre 2, pi y 3 medios de pi. Aquí sería 2pi. Hablando un poquito ya de radianes, precisamente. Entonces, cuando ustedes tengan un vector en esta zona, el ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. Cuando esté en esta zona, el ángulo va a estar entre 90 y 180 grados. Cuando esté en esta zona, el ángulo va a estar entre 180 y 270, y aquí entre 270 y 360. Eso es importante, porque a la hora de utilizar esta fórmula para convertir y obtener el componente en y, si yo estoy en el área 3 o en el cuadrante 3, y tiene que ser negativa, el resultado. Y en el cuadrante 4, y también va a ser negativa. Pero cuando utilice esta fórmula, x va a ser positiva en este cuadrante y en este cuadrante. Pero x va a ser negativa en este cuadrante y en este cuadrante. Aquí, para obtener la solución, o en este caso, el vector fuerza resultante es igual, utilizando el teorema de Pitágoras, a la fuerza resultante en x elevado al cuadrado más la fuerza resultante en y elevado al cuadrado. Y el ángulo resultante es igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en y entre la fuerza resultante en x. Utilizando el teorema de Pitágoras. Pero la pregunta aquí es, chamacos, ¿cómo obtengo FR en X y FR en Y? Fuerza resultante en X es igual a F1 de X más F2 de X más F3 de X más F4 de X. ¿Y cómo obtengo F1 de X? ¿Cómo obtengo F2 de X? ¿Cómo obtengo F3 de X? ¿Y F4 de X? Ah, pues bien fácil. Con esta fórmula. Tengo que aplicarla en cada uno. F1 de X sería F1 por el coseno del ángulo de ángulo 1. F2 de X sería a fuerza 2 por el coseno del ángulo 2 de el ángulo 2. Y así sucesivamente. Para obtener los valores de F de resultante de X y F resultante de